Queridos amigos, estamos iniciando con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 13, el versículo 16. Hoy la palabra de Dios nos dice con este versículo 16, pero ella le respondió: no, hermano mío, este mal que me haces al echarme es peor que el otro que me hiciste. Pero él no quiso escucharla. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? En este versículo ahora, el 16, que Tamar es la que entra en conciencia, imagínense. Y según el aspecto cultural, etcétera, antropológico, dice, no, ella popámagolo, ella poana, la andela, ella posea, pues. Ese deseo sin amor y todo lo que sea, me has degradado en mi propia dignidad, y por lo tanto le dice: este mal que me haces al echarme, lej, te oigo ahí, lej, cum, levántate, dale, pon aquí, te oigo ahí. Queridos amigos, son expresiones realmente muy fuertes. Anteriormente, cuando estábamos estudiando estos dos verbos, lej y el cum, nos está diciendo que es un desprecio total, es un odio, decía. La odió tanto, más de aquello que parecía que supuestamente Amón le amaba a Tamar. Es la conciencia, ¿verdad? Es el pecado. Por eso decíamos que Tamar no tiene la culpa, pero sí es la conciencia del agresor. Apego lo dijo doña Andrés. La pono vive ahí la conciencia, queridos amigos. Entonces te habla, te dice, y hasta el final te va a decir. Yo tuve muchos casos, ¿verdad? Muchos casos. 31 años de país, ¿verdad? Ñahendú, ¿verdad? Y bueno, Dios en su misericordia dirá o dará el punto final, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Dios. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que como ministros de los sacramentos tenemos también una misión muy importante. O sea, de encaminar, de ayudarnos, de volver a llevar y de traer esa gracia del Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos llama también a una conversión y a una redención, a redimir. Entonces yo una vez comentaba eso de algunos, por ejemplo, la dictadura, torturadores, miau, ya tú llamas y vean de Catuyesaray, porque estaba ahí, ¿verdad? Nuestra conciencia es muy fuerte. Por eso, querido amigo, que siempre hablamos de eso de robar, pocané, corrupción y muchas otras cosas que hacemos, queridos amigos. Por lo menos yo escuché a muchos, ¿verdad?, en esta situación. Pero en fin, algunos procurando enmendar hasta donde pueden, ¿verdad? Porque la conciencia pues siempre te grita. Y para algunos que hicieron mucho mal, esa conciencia no se acallaba, no Así es que es importante, arreglemos nuestra conciencia. En vida, hermano mío, en vida, y hay que echarle paliza, González paliza. Así que, entonces, en vida, ve ahí, con angañas en dúgina, y de yara y añade, en vida y ya ve bocanellas, ya ve mondajayas, ya ve corrupción, o mía, poco de otras cosas peores, ¿verdad?, dentro de nuestra vida. Pero ella le respondió: no, hermano mío, ese mal que me haces al echarme es peor que el otro que me hiciste. Pero él no quiso escucharla. Vean, buena. Él no quiso escucharla. Situaciones nuestras. El contexto bíblico, el relato avanza desde la violencia consumada hacia una segunda violencia, que es mucho más silenciosa, pero no menos destructiva, el descarte. El descarte, queridos amigos, es peor que el primero. Tamar ya fue ultrajada, ahora toma nuevamente la palabra para nombrar una verdad decisiva. Es decir, expulsarla agrava el crimen. El expulsarla agrava la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, este texto nos introduce a un juicio moral interno a la narración. No lo emite el narrador, lo pronuncia la víctima.
O sea que ella misma está hablando, está diciendo, pende ella puede y va y más hoy. Pero cuando aprender a hacer y lleva cum, velej, entonces ahí va y vende hoy, ahí va y vende mal a ella, pues le está hiriendo mucho más. El hebreo condensa esta gravedad con el ra'a, el mal activo, daño que desordena. Aquí no describe un error, sino una acción que profundiza la injusticia. Esta es una acción negativa, ra'a, ¿verdad? Ra'a, el ra. Y entonces no quiso escucharla, termina así diciendo nuestro versículo, reaparece como estribillo trágico. Lo shama, escuchar, lo quiere decir no, negativo, lo shama. Señalando el lo acentúa esa persistencia en el mal, el odio. Por lo tanto, la Biblia, es decir, la Escritura, muestra que el pecado no se detiene solo, se encadena. Amón no solo violó a su hermana Tamar, ahora niega toda reparación, cerrando el odio a la palabra que podría abrir un camino hacia la justicia. Es decir, según lo cultural decíamos que la podría ahora tomar. Pídele, Igor y yo, Tamar, pedirle a papá, no se va a negar. Hay cota nendie, hay cota se ilan en vireco. No hay problema, no negamos, ay papá. Pero sin embargo, él absolutamente niega toda reparación. O esa caseña de Ina que esto era simplemente un deseo, no era el ahabá, ¿verdad? O sea, el amor verdadero, profundo, que sale desde adentro. Volvemos enseguida con más de Yarañi Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañi. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos en este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. El versículo 16 nos dice, pero ella le respondió, no, hermano mío, este mal que me haces al echarme es peor que el otro que me hiciste. Pero él no quiso escucharla. Estábamos hablando del lo shama, de un aspecto histórico. Según la ley de Israel, el agresor tenía responsabilidad hacia esa mujer. Esa mujer que ha ultrajado tenía responsabilidad ante una mujer ultrajada. La expulsión contravenía el sentido de la justicia. Contravenía, o sea que iba totalmente en contramano aquí. Amón, totalmente. Porque era la justicia que tenía que restaurar de nuevo y que protegía a la víctima. Diga tú rechazan, diga tú la ojillante lleva. Dentro de un aspecto histórico, este versículo revela la impunidad que puede surgir cuando el agresor pertenece a una élite de poder. Te hoy la coanga coñan de mundo veo a la oñe hoy para este mundo, queridos amigos, y para nuestra realidad. Y seguirá hablando seguramente. La ya de la poder y que tú ya llegó a la juez secuera y que tú ya llegó a ella por la ya posee. Hoy coja de a lleva. La impunidad. Miren, queridos amigos, este versículo revela la impunidad que surge cuando el agresor pertenece a una élite de poder. A una élite de poder. Más alaña manda, más alañan de plata, más allá de colañan de socio. Como decimos nosotros aquí, vamos a chicanear. Impunidad total, queridos amigos. Impunidad total. La palabra de Dios lleva, es tan real. Hablen de Dios, hay que hablar de Dios, hay que hablar de Dios. Yo no sé qué quiere decir para ellos hablar de Dios, ¿verdad? Hablar de Dios es hablar de la justicia. Hablar de Dios quiere decir el
hablar para que el hombre se realice y viva los proyectos de salvación que el Señor nos da, ¿verdad? Hablar de Dios quiere decir que nosotros tenemos que organizarnos dentro de nuestra sociedad y de nuestra familia. Vean, la opea daña entender y no quiere decir que daña entender la ñandere coe en el sentido de la religión. Ligarse nuevamente y entender lo que Dios quiere de nosotros. Entonces aquí, queridos amigos, donde la ley existe pero no se aplica, preparando el escenario de la venganza de Absalón, encontramos este resultado. ¿Por qué? Porque no se aplica. O existe la ley, pero no ya aplica, y entonces lo mitan los perros, y bueno, justicia lo vamos a hacer con las manos propias. Ya esa también no ve, ya también gatuina. Porque después va a comenzar a entrar el hermano de Tamar, Absalón, con algo Amón, Tamar la ñaña que está en Eva Loicoa. Entonces esta historia bíblica subraya que la ausencia de la justicia institucional multiplica el daño y convierte el crimen personal en conflicto político y familiar de largo alcance. Desde un aspecto cultural, antropológico, miremos un poco lo que sucede aquí. Porque expulsar a Tamar, cum, levántate, cum, ve, lej, vete de aquí, vete de aquí. Esta es una condena que le está dando. ¿A qué? A la marginalidad. Le está marginando, ¿verdad? Entonces es una condena a la marginalidad. Y esto tiene una fuerza desde el aspecto antropológico que desnuda una dinámica universal del abuso. Antropológicamente estamos hablando del abusar, abuso. Por eso dijimos anteriormente, élite, poder, no hay justicia, hay injusticia. Se adecua de acuerdo al poder, de acuerdo al dinero, y entonces hay un verdadero abuso. Upea era el abuso, queridos amigos. Upea la área abusando la visaje. Y así entonces, traducir al otro, porque hay puruba y paiteyo ya lleva. Esto está mostrando que el agresor busca borrarlo para silenciar la culpa. Tamar, queridos amigos, aquí comprende con lucidez, comprende pero totalmente Tamar que este rechazo es peor. Esto es peor, querido hermano, que no solo la hiere a ella, sino que también le arrebata toda la posibilidad de reinserción, reintegración dentro de la sociedad. La está rechazando. Cum, velej, lejos de aquí, se guayna. Queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad? Todo esto. Así ya no puede haber reintegración, ¿verdad? Entonces hay una insistencia de Tamar que muestra dentro de la antropología de la dignidad del hombre, porque ella lo que quiere es recuperar otra vez por lo menos su dignidad, ¿entienden? Entonces, bueno, ella poma la iba ahí formal, porque cuando la ella pago iba y vende, imagina, porque cuando se rechaza se le llama, imagina. Eso es peor, ¿verdad? Queridos amigos, no sé si nos damos cuenta, porque en nuestra sociedad nosotros podemos pensar y decir, mamina lo icocue, 3000 años atrás, mamina lo icocue, con Amón y Tamar. Pero ya tengo en cada esquina, ya haya esa pepe, apea lo icoa, ya de familia, usted ve, upea lo icoa, la de sociedad, ve. ¿Cuántos queridos amigos que la rechazan? Lej, te llego ahí. ¡Pum! Levántate y vete. Entonces, Tamar es modelo, ¿verdad?, de esta antropología de la dignidad que está buscando. Incluso herida, ella se afirma como sujeto moral, o sea, ella pide, no, por lo menos recibirme un poco otra vez, ¿verdad? Recibirme, diga, tú dices, ella y besa. Entonces, esta lectura bíblica eleva la voz para que nosotros entendamos que el verdadero desastre no es solo el acto, el hecho de ser violada, sino que sobre todo ahora la negación de todo vínculo y de toda responsabilidad. Pero vaina, todo vínculo y toda responsabilidad es lo que se quiere negar. Japea la iba y vea. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 13 y hoy de una manera especial, ¿verdad? Estamos estudiando el versículo 16, pero ella, es decir, Tamar, le respondió a su hermano Amón: no, hermano mío, este mal que me haces al echarme es peor que el otro que me hiciste, es decir, que la haya violado. Pero él no quiso escucharla. Tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar es la palabra ra'a, ¿verdad? Ra'a quiere decir lo malo, lo malo. Esto es peor, esto es lo malo. Esto malo que hiciste se está agrandando cada vez más. Porque todo lo malo desordena las relaciones entre nosotros, desordena las relaciones del futuro. O sea, todo es un desastre. Ya desordenaba y va con el mal que estamos haciendo. No es simple daño físico, es ruptura del tejido moral. Es ruptura del tejido moral. Y por lo tanto, del aspecto exegético, Tamar califica la expulsión como un ra'a mayor, porque sella la injusticia y perpetúa sus consecuencias. Está sellando y está como diciendo en la sociedad, sí, entonces la plata, la élite, decía hace rato, o sea, nosotros la volvemos como si fuese algo normal, perpetúa situaciones de injusticia. Queridos amigos, por eso yo le estaba diciendo, algo importante, ya leí, ya entendí la palabra de Dios. Es tan viva y eficaz, Salmo, vea, es viva y eficaz. Es para hoy, aquí y ahora. Entonces, Pecuñaca ahí he estado criticado, no sé, porque dice que hablé de política, y sin embargo, esta es la política de Dios. Esta es la política que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. Nuestra realización. Pero que dice la religión, religarte a tu esencia. Y entonces dejó con los principios y los valores del evangelio, buena noticia que el Señor nos da para que hagamos un camino que valga la pena. La upeanda ya es esa, queridos amigos, que sigue ñande, reí la ñañe, quiere decir que ya puede ir la ñande catequesis, la ñande de guasú y la ñande catequesis, que tiene que haber un cambio, ¿verdad? En actitudes, en formas de pensar y de actuar. Desde el aspecto teológico, la palabra ra'a, el texto nos enseña que el mal se agrava cuando se rehúsa la reparación. Y claro, cuando no queremos reparar ese mal, siempre queda y más, y más, y más, y más, porque no hay diálogo, no hay perdón. Y entonces el pecado no solo hiere, sino que se vuelve estructural. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Como uno lo hace, el otro lo hace, o sea, el mal comienza a agravarse y ya también en otras situaciones. El juez que tiene que atender esa causa no tiene nada que ver con esto. Los que cometieron la agresión son los otros. David no tiene nada que ver en que Amón y Tamar, ¿verdad? Pero sin embargo tiene mucho que ver porque él tendría que haber puesto la justicia, no morir. Y al no poner, se agrava y se agrava y se agrava. Ojo peave, ojo amoave, yo mala grupo, yo no iroma, apoyuca, otro que no tiene nada que ver, apoyuca peave, apoyuca amoave, o mundo casa, desastre. Entramos en un conflicto de la sociedad. ¿Se dan cuenta, querido amigo? ¿Se dan cuenta, querido amigo? Y eso es hablar de Dios.
para esas personas que no entendieron, ¿verdad? Que esto es religarse a lo esencial de nuestra propia vida. Otra palabra es escuchar. Esta mañana ella reflexiona en el Shema Israel. Escuchar en la Biblia implica siempre recibir la verdad, saber la verdad, descubrir la verdad, gritar la verdad. La reiteración de no quiso escucharla, no enducéis, no enducéis, no enducéis, no enducéis. Entonces nos está mostrando que hay un cerrarse del corazón, no enducéis, añembotea apenas ese. Es el orgullo máximo, queridos amigos. Y por lo tanto, de un aspecto exegético, todo rechazo de escuchar del Shema es un rechazo a la propia alianza con Dios. Quien no escucha rompe la posibilidad de justicia. El que no quiere escuchar, entonces está rompiendo toda posibilidad de que podamos entrar en la justicia, buscar la justicia. Y de un aspecto antropológico, si no hay posibilidad de escucha, queridos amigos, tampoco hay posibilidad de reconciliación. La reconciliación se vuelve imposible y entonces el mal se va consolidando. Así es que vamos a reflexionar un poco. El Shema es esencial y fundamental porque nos vuelve a hacer entrar en esa alianza que habíamos pactado entre nosotros y que tiene que seguir vigente en toda comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Aquí estamos leyendo el versículo 16, pero ella le respondió a Amón, su hermano, ¿verdad? No, hermano mío, este mal que me haces al echarme, lej, cum, velej, este mal que me haces al echarme es peor que el otro que me hiciste. Pero él no quiso escucharla. Lo llamó. No enducéis, lo llamó. Entonces, este versículo, ¿qué es lo que nos deja como enseñanza? En primer lugar, dentro de nuestro estudio bíblico, el texto enseña que la negación de la reparación agrava el crimen. La negación de la reparación. O sea, yo me estoy negando a reparar lo malo que hice. No quiero. Entonces me estoy negando a reparar esto que el Señor está mirando y sabe muy bien que está mal. Ra'á, decíamos nosotros. Y yo me niego. Y por lo tanto no puede haber ninguna reparación. Es decir, minimizar o silenciar el daño prolonga el sufrimiento de las víctimas. Minimizar o silenciar. Va a prolongar el sufrimiento de las personas, de la víctima. Por otra parte, queridos amigos, una segunda enseñanza es que revela que el poder sin escucha se vuelve sordo a la verdad. Se vuelve sordo a la verdad. El poder sin escucha. El poder sin escucha. Ahora, tallaré cojina, yande a puter. Porque somos mayoría, entonces el pueblo puede gritar, los otros pueden gritar. O sea, no hay capacidad de reflexión. Entonces aquí no estamos representando o no somos personas que estamos sentados ahí para reflexionar y entender la realidad
de la comunidad. No. Aveñandeña y me solamente van a ser títeres. El títere que tiene así una cuerdita, ¿verdad? Marioneta, mongu botaque, con años de ahí hemos podido ver, sino que ellos pueden dar la botón y vea. Entonces, queridos amigos, fíjense que la palabra de Dios es tan exigente, ¿verdad? Porque miren, el hecho de que nosotros seamos sordos a la verdad, entonces, quiere decir, queridos amigos, que en cualquier institución en que estamos, la falta de canales de escucha perpetúa toda injusticia. Apeoicota siempre. Porque ahora es mayoría, porque ahora es hoy, porque ahora responde Ana. Aveñamos, llamamos corre y mí, algunos verdes por ahí, allá, sí. Entonces perpetúa la injusticia. Perpetúa la injusticia. Esa es la incapacidad, ¿verdad?, de la escucha. Y esto es lo que pasa aquí, ¿verdad?, con este muchacho, Amón. A pesar de que Iponayo, mira, y estábamos mirando de un aspecto histórico, de un aspecto antropológico, de un aspecto cultural, de un aspecto bíblico. O sea, todo esto te va mostrando que aquí se tenía que responsabilizar a Amón, pero no quiso escucharla. Ella, dentro de su dignidad, también grita y pide y dice, atención, lo que hiciste no era tan malo como lo que me estás haciendo ahora, ¿verdad? Psicológicamente. Y la está denigrando y la está sacando fuera, ¿verdad?, de este contexto de la misma sociedad. Una tercera enseñanza es que Tamar muestra que nombrar el mal es un acto ético imprescindible. La sociedad necesita lenguaje claro para enfrentar la violencia. Algunas veces no nos gusta porque la verdad pica y nos duele. Anañas endulce, lastimosamente, queridos amigos, la palabra de Dios. Esto es hablar de Dios. Yo me hace acordar, nomás cada momento me viene esa señora, ¿verdad?, que decía, usted, padre, tiene que hablar de Dios y no hablar de política. Y vas a ver. Va a ver que dice, vea, quiere decir que no entendera, la ñandeyara, la ñandemboeajina. Tamar muestra que nombrar el mal, nombrar, es decir cómo se llama ese mal, cuál es el mal que tenemos, es un acto ético imprescindible. Es imprescindible, porque si no hay un lenguaje claro, no podemos confrontarnos y afrontar la violencia. Eres ponana, pea no y ponana, entonces peariña y porutaña vapo. Después entran los otros elementos, la misericordia, el amor, la pedagogía, todo lo que queramos ante un mal, pero que nosotros vemos que existe, porque esa es nuestra enfermedad. La médico coge y manda de usted tiene cáncer, tiene cáncer de esófago, tiene cáncer de páncreas, tiene cáncer. Pero en Japón, nombre y apellido de tu enfermedad para poder luchar. Otra enseñanza, queridos amigos, es que la repetición del rechazo a escuchar evidencia que el pecado se endurece por hábito. La conversión exige romper este ciclo. Repetición del rechazo, porque está rechazando en todo momento. Esto demuestra que el pecado nos va endureciendo. Yo una vez rechazo, y segunda vez rechazo, y tercera vez rechazo, y eso entonces endurece mi vida, mi forma de pensar. El pecado nos endurece. Así que tenemos que entender, queridos amigos, antes de ser entonces personas que se han endurecido y callopama a causa del pecado, entonces tenemos que estar atentos para no caer en ese mal. Y por último, queridos amigos, el pasaje llama a la comunidad también a acompañar y restaurar, no a expulsar. La fe se verifica en la reparación concreta. Así que también nosotros estamos llamados. En el camino.
emopu anshbe, embo ñembo jalero shube dale, me shube entusiasmo, ya se jamuaisha, ni la lleva que está teniendo. Queridos amigos, pidamos estas gracias tan lindas, ¿verdad?, en este versículo. Hay muchas cosas más para reflexionar, pero que la hayan hecho un posán lleva. Entonces, ya pedí por el día de hoy, a ella verme la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.